Bienvenidos, bienvenidas a esta mini clase de miedos infantiles. Vamos a repasar brevemente por qué los chicos atraviesan por etapas de mucho miedo. A veces las familias se preguntan, ¿es mi hijo que tiene algún problema? ¿Somos nosotros que no sabemos manejar esta situación? ¿O tiene que ver con algo madurativo? Bueno, ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿Por qué los chicos a veces le tienen miedo a sus propios espacios, a los que a lo mejor 2 días antes los recorrían con mucha confianza? ¿Cuáles son las pautas de alarma? Es decir, ¿cuándo hay que consultar a un profesional de la salud? ¿Cuándo deja de ser un conflicto madurativo que hay que esperar, acompañar, estimular? ¿Y cuándo por ahí empieza a complejizarse el problema o a cristalizarse un síntoma y entonces es necesario hacer una orientación de padres o incluso una consulta a un psicólogo infantil? ¿Cómo ayudamos a un niño o una niña que tiene muchos miedos? ¿Cuáles son las etapas clásicas de los miedos en la infancia? ¿Cuáles son esperables los temores y en qué etapa se da? ¿Qué cosas podemos verificar en el ambiente para ver de mejorar todo lo que se pueda las condiciones externas para ayudar al chico a atravesar esta etapa mejor? ¿Y de qué herramientas nos vamos a poder servir? Bueno, sobre mí, soy psicóloga, soy Sabrina Valdés. Hace más de 10 años que atiendo en consultorio a niños, adolescentes, adultos y a muchas familias de mis pacientes y a muchas familias que consultan por orientaciones. También soy mamá de una nena de 5 años y eso cambió muchas cosas en mi vida, entre otras mi perspectiva de la profesión. En la crianza se necesita red, contención, orientación, ideas nuevas, información que sea aplicable a la vida real. Y a mi formación psicoanalítica de base, por todo esto, decidí agregarle una diplomatura en orientación a padres, mientras me actualizo en crianza respetuosa y consciente y en disciplina positiva. Ofrezco consultas de orientación en crianza y talleres. Me parece que todas estas formaciones dan mucha base para poder recibir a las familias cuando necesitan herramientas. Que analicemos su pedido, que analicemos lo que les está pasando, que los ayudemos a pensar, pero también que les brindemos formas nuevas de actuar que a veces cuando uno está en el medio de la situación compleja no le salen. Entonces aportamos información actualizada para poder pensar a los chicos de una manera más integral. Bueno, sobre los miedos suelen ser transitorios en la infancia, van y vienen con el crecimiento, pero también con las vivencias de los niños. Siempre que recibimos una consulta sobre un niño o una niña muy temeroso, preguntamos cómo ha sido la historia de estos miedos. ¿Siempre reaccionaron así? ¿Es una forma de vivir los cambios, a lo mejor las situaciones nuevas? ¿Le estuvo sucediendo algo con lo que pueden ubicar el comienzo de este temor? O puede que sea que coincida con una etapa evolutiva donde desde el desarrollo infantil psicológico sabemos cuándo pueden aparecer ciertos temores más marcados, pero también de qué manera vamos a ayudar a disolverlos. Las pautas de alarma, es decir, cuando consultamos a un profesional de la salud, son cuando los temores se expanden por distintas áreas de la vida, cuando imposibilitan actividades que los chicos disfrutaban y que además les hacían bien, cuando el temor escaló demasiado en intensidad o cuando uno trabaja bien, quizás hasta hizo algún taller sobre el tema o tomó una clase, se informó, acompaña, mostró disponibilidad y aún así hay algo que no cede. Entonces ahí consultamos, a lo mejor nos quedamos más tranquilos o a lo mejor empezamos el tratamiento o la serie de consultas que hagan falta. Lo importante es que siempre que las cuestiones no se cristalicen, que no se fijen. Bueno, los sí y los no. Brevemente, sí acompañamos, sostenemos, auxiliamos. Muchas veces los chicos nos piden ayuda, vení, acompañame, prendeme una luz y yo me animo a ir solo, o por favor espérame cerca. Explicamos porque a veces no saben bien de qué se trata cierta realidad, entonces eso también da miedo. Quizás, por ejemplo, prender una luz a veces hace que el chico se calme un poco, pero no deje de tener cierta fantasía, cierta imaginación sobre lo que hay cuando apagamos la luz. Entonces, también podemos explicar
¿Qué es lo que hay acá? También podemos preguntar, ¿qué te imaginas? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede pasar? ¿Con qué soñás? ¿Qué imaginás cuando tenés mucho miedo? ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente en ese momento? También podemos leer cuentos que tengan que ver con que algún personaje atraviesa alguna etapa de miedos, pero después se fortalece internamente o aprende ciertos recursos que lo hacen poder enfrentar la situación. Podemos poner en juego la situación que da miedo. Poner en juego es poner a jugar literalmente. Para los chicos, y cuanto más chicos, más cierto es esto, el lenguaje básico es el del jugar. Entonces, jugar con ellos a que algún personaje del juego tiene temor y puede tener temores parecidos a los de nuestro niño, y nuestro niño nos va a ir diciendo con su actitud, con su mirada, con sus ganas de seguir jugando o de cortar el juego, que estamos dando en la tecla o no. También es importante usar el humor, contar experiencias positivas, porque todos hemos sido niños y todos hemos tenido algún miedo alguna vez, y traducir lo que sienten. Muchas veces los chicos están abrumados por sensaciones, pero no tienen tantas palabras, tanto lenguaje para poder explicar qué es lo que sienten. Entonces los podemos ayudar prestándoles un poco de palabras. Bueno, te veo que te sentís de tal manera, a mí me parece que puede tener que ver con tal cosa, vos qué pensás, cuando quieras lo conversamos. No abrumamos interrogando, pero nos mostramos disponibles y mostramos que nos importa el tema. Y que además todo se puede hablar. Bueno, no ridiculizamos, no humillamos, no hablamos de los chicos como si los chicos no estuvieran presentes, no los exponemos en el sentido de no hablamos de ellos, ¿no? Pepito tiene miedo, Juancita no puede hacer tal cosa, no los dejamos solos, no los asustamos. ¿Por qué aclaro esto? Que parece básico, no los dejamos solos, no los asustamos, porque a veces las familias con las mejores intenciones se imaginan que van a lograr ciertos avances si los exponen muy rápido, si los dejan solos para que se acostumbren un poco. Dejarlos solos me refiero a algún ambiente, pero quizás un chico muy temeroso, bueno, le puede parecer demasiado pesado quedarse solo en un ambiente. Entonces no los asustamos, por supuesto. Si no es gracioso para ellos, entonces no es un chiste. Y ahora vamos a ver una excepción, porque cada niño es diferente al resto. Y cuando conectamos con nuestro hijo y lo conocemos bien, sabemos hasta dónde acompañamos, nos mostramos disponibles, explicamos y todo lo que dijimos. Y cuando empezamos a soltar un poquito, de a poco, progresivamente, explicando, fortaleciendo. Pero tenemos que ver que en algún momento hay algunos niños que van a necesitar que les digamos, bueno, ahora ya podés. Sí, yo confío, yo sé, vos vas a poder, es un ratito, ¿no? Quedarse solo en un cumpleaños, quedarse con la niñera, con la persona que lo cuida, ir a jugar en la plaza y poder decirle algo a alguien con quien ellos quieren compartir un juego, ¿no? A veces los chicos dicen, vení, decile vos a esta nena que yo quiero ser su amiga. Entonces uno en algún momento le muestra mucha confianza y mucha disponibilidad y va y hace las cosas con ellos y los acompaña y hasta habla un poco por ellos cuando ellos no tienen tanto lenguaje. Y en otro momento empezamos a soltar, a decir, bueno, ahora vos podés, yo te miro desde acá cerquita, ¿no? Y vamos soltando muy de a poco y también yendo y viniendo con el avance de nuestro propio hijo, que no va a ser el de todos los niños por igual. Por eso es tan importante la conexión y la sintonía emocional con ellos, para darnos cuenta qué es lo que necesitan en ese momento particular. Entonces, tiene que haber una base de confianza y disponibilidad para que después el adulto vaya soltando de a poco y para que el niño vaya en este soltar probándose a sí mismo qué cosas él puede lograr o ella. Bueno, ¿cuáles son los problemas a futuro que queremos prevenir y que por eso decíamos no humillamos, no los hacemos sentir expuestos, no hablamos adelante de ellos, ¿no? Como si ellos no estuvieran presentes? ¿Por qué? Porque podríamos dañar su autoestima, porque estaríamos debilitándolos en lugar de fortalecerlos. Fortalecerlos en general tiene que ver con esperar sus tiempos, no con imponer los nuestros. Porque podríamos dañar el vínculo que tenemos con ellos y que el día de mañana
ellos necesitan y nosotros necesitamos que ese vínculo esté sano y esté fuerte para que confíen en nosotros y puedan acudir si necesitan ayuda, si tienen algún problema, porque podríamos herir la confianza básica, sí, que se necesita en el vínculo, pero también internamente. Ellos necesitan sentir confianza en sí mismos, ¿sí?, en sus posibilidades. Recordemos que un espacio seguro es un espacio que se construye entre los dos, donde uno confía en la disponibilidad del otro, en la empatía y en la sintonía emocional. Es esto, el otro me ve, me escucha, me entiende, yo puedo confiar en esa persona. Así es como un niño sale confiado a explorar el mundo. Y lo hacen mucho más fácilmente que si los estuvimos forzando o imponiéndoles un ritmo que no les resulta propio. La confianza es la base para el apego seguro, que a la vez es el camino directo a una autoestima sana y fuerte. Bueno, estadísticamente podríamos decir que los miedos infantiles tienen etapas en la vida de los niños y más o menos en estas edades que les voy a ir diciendo pueden aparecer estos temores. Por supuesto que también pueden aparecer otros, porque como decíamos antes, cada niño y cada niña son únicos. Entonces, más o menos puede que encontremos en nuestros hijos algunos de estos temores en estas etapas. ¿Para qué nos sirven los parámetros? Para no asustarnos tanto, porque a veces el adulto termina asustado de los miedos de los chicos y ahí empieza a insistir con los temas de una manera que a lo mejor es poco productiva y termina fijando problemas, ¿sí? Entonces aprendemos sobre el desarrollo infantil para tranquilizarnos, para tomarlo con calma. Entre los 0 y los 6 meses, cuando son bebés, le temen a los ruidos fuertes. Entre los 7 y los 12 meses, a las personas extrañas, ¿no? Vieron que aparece esta angustia de separación. Del 7, 8, 9 meses en adelante va a haber todo un proceso de separación y de individuación que va a tener distintas etapas de angustia. Entonces le van a temer a todas las personas que no sean su cuidador principal, que en general es la mamá. A los 2 años suelen tener miedo a los ruidos animales y a la separación de sus figuras de apego. A los 3 años a las máscaras o a todo lo que cubra parte de la cara y a la oscuridad. A los 4 años a los animales y a la muerte, porque empieza una serie de integraciones psíquicas que, les hace dar cuenta que la muerte existe, que no somos eternos, que somos una sola persona. Entonces, de esto hablo más en otros talleres, pero para que sepan que los esfuerzos psíquicos suelen tener un lado B, llevan tanto trabajo y tanto tiempo que a veces aparecen miedos, tics y cuestiones que, son madurativas y tenemos que ver simplemente de qué manera acompañarlas, ¿sí? Y estimular que se pueda salir de ahí, que se pueda evolucionar. A los 5 años le temen a las heridas físicas, a lo mejor preguntan, me lastimé, me sale sangre, mírame rápido, poneme una curita. Parece como que se angustian, se desesperan un poco, se asustan. Entonces lo mejor que podemos hacer es mostrarles en espejo la calma. A los 6 años le temen a los seres sobrenaturales porque todavía no distinguen entre ficción y realidad. A los 7 u 8 años a la soledad, pero también ya a hacer el ridículo, es decir, que ya prestan más atención a los demás, que ven de mí. A los 9, 10, 11, 12 años, a la exclusión del grupo, a los exámenes, al aspecto físico, estas cuestiones con cómo me ven los demás, mi autoimagen, cómo me percibo, a las tormentas muchas veces, a la oscuridad y otra vez a la muerte, pero ahora con más información que a los 4. La individuación lleva tanto esfuerzo que con cada logro, como les decía, pueden aparecer nuevos miedos. También aparecen otras cuestiones. ¿Qué podemos verificar en el ambiente para poder ayudarlos mejor? ¿Qué ven en las pantallas? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? A lo mejor a veces no supervisamos tanto los contenidos, qué dibujitos, qué jueguitos, qué película. Si ven YouTube, qué anuncios están apareciendo. Lo mejor es supervisar hasta ciertas edades. En algún momento vamos a hablar más de pantallas y ahí vamos a hablar de las edades recomendadas. Pero hasta ciertas edades es necesario que la mirada adulta esté sobre el contenido que los chicos ven en las pantallas. Lo mejor es que no se vayan con un celular
a otro ambiente y uno no sepa qué es lo que están mirando. ¿Por qué? Porque muchas veces aparecen contenidos que no son apropiados, que pueden asustarlos, pero que también pueden generar otros efectos en un psiquismo que está en construcción, con lo cual es muy frágil. También vamos a verificar qué es lo que está escuchando de otros. A veces se escuchan noticias que dan miedo, a veces se escuchan cuestiones de los pares, de los amiguitos, de los compañeros, que a lo mejor ya vieron algún jueguito o alguna película que da temor, juegan a cosas que a veces dan miedo. Eso siempre ayuda, el jugar, pero bueno, hay que ver a nuestro hijo o a nuestra hija de qué manera le resuena todo esto que está escuchando, qué es lo que entiende, qué es lo que no, qué puede hacer con esa información que le llega de afuera. Siempre es importante que la información que nuestros hijos traigan de afuera la pasemos como por un filtro en casa, en la familia, para tener la oportunidad nosotros de saber qué es lo que andan pensando y también que ellos tengan la oportunidad de saber qué pensamos nosotros de todo eso. También podemos verificar si hay mucho reto o mucha oposición últimamente. Estamos retando mucho, estamos indicando mucho, estamos dando muchas órdenes. Y a los chicos los vemos que se están oponiendo mucho, que nos desafían más que de costumbre. Por otro lado, puede haber algunas preocupaciones en el niño que quizás no tuvieron otro lugar para salir y salgan ahora como miedos, porque tal vez a veces el miedo viene a enmascarar otras situaciones. Pueden ser tensiones, preocupaciones de ellos o de la familia, de gente muy cercana. Puede ser también incluso algún enojo que no pudieron drenar correctamente, no pudieron procesar, y entonces ahora sale de otra manera. Y vamos a tener la oportunidad cada vez que salga de poder ocuparnos para poder disolver el tema de raíz. Y por último les quiero contar algunas herramientas, algunas formas de abordar estas situaciones para que a todos les vaya mejor y todos puedan atravesar estas situaciones con más calma. Por un lado, no asustarse del miedo del niño o de la niña. Muchas veces, como les decía, son los adultos los que se alteran y se asustan porque se preguntan, mi hijo tiene un problema, ¿por qué tiene tanto miedo? ¿Será que los demás niños de la edad les pasa lo mismo? Bueno, para todas estas cosas es importante hablar con otras personas. Hablar con mamás, con papás, con amigos que también tengan hijos, pero si uno no tiene acceso, bueno, tomar una consulta, preguntar, ¿esto es esperable? ¿Puede ser que esté sucediendo esto? ¿Puede ser que suceda algo más y yo tenga que quizás intervenir de otra manera? Hay que sacarse todas las dudas que uno pueda en la crianza, porque todas estas dudas van generando preocupación y tensión y todo eso a veces alimenta los problemas. Por otro lado, podemos hacer preguntas de curiosidad y de comprobación en equipo, ¿no? Preguntamos, a ver, ¿cómo es? ¿Y cómo sería esto que vos te imaginás? Y bueno, le tengo miedo, no sé, a un personaje sobrenatural que me imaginé, un monstruo. Bueno, entonces, ¿cómo sería? ¿Y dónde vive? ¿Y vos lo viste alguna vez? ¿Y quién te contó? Ah, mirá. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Cuando tienen 5, 6, 7 años, les gusta, están ávidos de hacer comprobaciones, de hacer experimentos, de comprobar las cosas en la realidad. Entonces podemos dejar un celular filmando, podemos fijarnos con el chico de escondernos en algún lugar y aparecer en algún momento donde él piensa que va a pasar algo, nos quedamos juntos, miramos bien. Démosle importancia a las cosas que piensa, no le damos manija, pero sí le damos importancia, le damos lugar y ayudamos para que sienta que está acompañado también. En algún momento esto va a pasar, pero va a pasar mejor si pudimos ponernos en el mismo equipo que nuestro hijo que si estuvimos enfrentados. Bueno, podemos dibujar los miedos cuando son chicos y les gusta dibujar. Podemos dibujar los miedos, las cosas que les dan miedo, los personajes que les dan miedo, los espacios que les dan miedo y después esos dibujos los podemos guardar en una caja para que no puedan salir de ahí. O podemos tirarlos a la basura, o podemos romperlos y cortarlos en pedacitos, o podemos meterlos en un asadito y entonces los incendiamos ahí, los miramos y forma parte del juego, pero también les aporta tranquilidad. Es importante escuchar sin interrumpir. Cuando un niño viene a contarnos su miedo, que en general quiere contar, tenemos que poder escuchar.
Si son grandes, por ejemplo, si tienen más de 10 años, en general les empieza a dar pudor contar ciertas cosas, entonces no saben cómo vamos a reaccionar. Y a veces sirve hablar sin mirarse. Cuando vamos manejando en el auto, por ejemplo, que no podemos mirarnos a la cara, charlamos. Cuando estamos despidiéndonos de noche y ya apagamos las luces y hacemos una última charla antes de descansar, podemos hablar de las cosas que a ellos les daría pudor hablar de otra manera. O podemos hablar mientras dibujamos o mientras coloreamos. Entonces cada uno parece estar como enfrascado en lo suyo y eso abre más la posibilidad de confiar. Podemos acompañar cada vez que lo piden. Hasta que decidamos que empezamos a soltar, hay que ser coherentes y tratar de acompañar la mayor cantidad de veces. Si alguna vez no podemos, vamos a explicarlo. Mira, te acompaño siempre que puedo, pero en este momento necesito que me esperes 2 minutos, 3 minutos, depende de la edad del niño y de las posibilidades que tiene, para que empiecen a hacer pausas. Pero esto siempre tiene que ser muy progresivo. Avisamos a dónde vamos. Si los chicos tienen mucho temor, a veces les decimos que vamos hasta el baño de nuestra propia casa. Pero es para que ellos no sientan como, no tengan esta sensación de descontrol, de que de repente me puedo quedar solo y ¿no? La fantasía no es que mi mamá fue al baño y ya viene. La fantasía es que puede desaparecer o se va y yo me quedé solo hasta no sé cuándo. Entonces, bueno, para desarmar esta fantasía vamos de a poquito contando la realidad. Ya vengo, voy al baño, cierro la puerta, que me escuche, ¿sí? Jugamos con lo que no pueden poner en palabras, cuantos más chiquitos son, más jugamos. Conectamos con el niño, qué le está pasando, por qué tiene este miedo, por qué en este momento, pero también conectamos con nosotros mismos. ¿Qué sentimiento nos despierta a nosotros el temor de nuestra hija o nuestro hijo? Es determinante para ver de qué manera lo vamos a poder acompañar. Bueno, espero que les haya servido, que les quede resonando algo. Cualquier cosa me pueden escribir. Yo les voy a dejar en la descripción del video mis canales de contacto. Y si necesitan una consulta, por supuesto, me contactan. Adiós.